Tengo algo que era la perplejidad de este profeta. ¿Lo tiene Habacuc? ¿Tiene su Biblia? Y qué interesante cuando leemos un poco esto, si usted empieza a ver los primeros 4 versículos prácticamente de esta profecía, de esta palabra, ¿no? Son profecía corta de Habacuc. Habacuc tuvo que estar profetizando, ministrando un tiempo muy difícil, el último tiempo prácticamente de Judá, antes de que fuera llevado al cautiverio, donde hubo muchísimas cosas contrarias a la ley de Dios y a los principios de Dios. Y más o menos lo ubican hasta la caída de Jerusalén por los babilonios. O sea, quizá nos vamos a identificar porque había muchas cosas en Habacuc que no entendía, como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Vamos a leer del versículo 1 y versículo 2. Vamos a ir leyendo un poquito. Guarde, tenga su Biblia a mano, no la cierre, porque vamos a ir mirando todo es todo un proceso, esta profecía, este libro, todo un proceso, ¿no?, que comienza con una queja y termina con esta canción que no pudimos cantar bien, ¿no?, aunque la higuera no florezca. Bueno, versículo 1, ¿qué dice? Hablando de la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿no? Y entonces entra, versículo 2, con esto. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué pregunta, ¿no? Qué queja. Estaba ahí con un tremendo clamor interior, ¿no? Y toda una perplejidad en su alma. Yo he estado clamando, Señor, he estado buscando, he estado orando por tanta violencia que veo alrededor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Era como que él viera a que Dios estaba pasivo, ¿no? Sin hacer nada. Dejaba hacer. No intervenía. Y precisamente en esto, ese era el clamor de él y no encontrar respuestas. Es el aparente triunfo de la injusticia. ¿Cómo los injustos, los impíos, los corruptos progresan? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está? Clamamos y no hay respuesta. En realidad, ahí tenemos el versículo 3 que siguen las preguntas. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Aquí el profeta estaba diciendo que esa iniquidad se había manifestado tan fuertemente, ¿no? Estaba viéndolo, se enardecía su corazón frente a todo ello, porque era destrucción y violencia en gran manera. Empieza a mirar un poquito alrededor lo que está pasando en el mundo de hoy y lo que pasa muchas veces en nuestra Argentina y en nuestra ciudad. El pleito y la contienda, decía él, se levantan. Hay una operación del pecado y de la maldad manifiesta, decía él, me haces ver esto, Señor. Estoy clamando y no oyes. ¿Acaso no estamos clamando nosotros? Orando.
por la violencia que hay, que contenga, por todo el desastre destructivo de la droga. Estamos orando. ¿Qué pasa? Él decía, y destrucción y violencia en gran manera, Señor. Versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad, como ya vimos, y haces que vea molestia y destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Qué cosa? ¿No? Bueno, el mal, la iniquidad es igual en todos los tiempos, ¿no? Pero, ¿qué quería decir él? La justicia está viciada de impunidad, decía el profeta. Orando, ¿no? Su clamor a Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, la ley no se cumple. Hay muchas leyes, pero se pasa por arriba o no se cumplen las cosas como deben ser o se aparenta. Los juicios son en base a mentiras. Vamos a mirarlo por Habacuc, pero empieza a sacar tus conclusiones. Esto estaba pasando en la tierra de Dios, en Judá, antes de que viniese, diríamos, el asolamiento sobre toda la tierra y fueran llevados cautivos. Los juicios en base a mentira, los impíos que acosan a los hijos de Dios, la justicia no es recta. Había un control del sistema judicial en aquel entonces. O sea, los jueces pagados, coimeados, sobornados. Póngale usted, estaba pasando todo esto. Entonces había una perplejidad interior. Señor, ¿qué pasa? Estamos como iglesia orando, estamos creyendo, estamos poniéndonos delante de ti, presentamos lo que creemos, hablamos de las bases de nuestra fe, proclamamos que tú eres mayor que todos estos espíritus manifiestos que hay en la tierra. Así decía Habacuc. Y no encuentro respuesta. Qué tremendo, ¿no? Pero era queja. Era una queja sana. Bueno, sana, sí. Era lo que estaba en su corazón. ¿Por qué le iba a aparentar a Dios lo que estaba pasando? Era el estado espiritual decadente del mundo que le tocó vivir. Era el país decadente. Habían estado un tiempo antes viviendo un tiempo de avivamiento, de gloria, de volver a la ley, y sin embargo se fue perdiendo, y hoy todo esto que vos leés acá en Habacuc, en los primeros versículos, estaba pasando en la tierra de Judá. Y él estaba perplejo. Señor, ¿cómo puede ser? Iglesia, ¿cómo puede ser? Estamos orando, estamos creyendo, estamos desafiando que mayor es el Señor y que las cosas para Él son imposibles, las puede hacer posibles. Y la violencia, la droga, el juicio sobornado, tantas cosas. La injusticia, la iniquidad se manifiesta. ¿Qué le contesta a Dios? Porque esto es lo interesante, ¿no? ¿Qué nos contesta Dios a nosotros en medio de esta situación que nos toca vivir? En medio de la perplejidad de ver cosas que nunca se solucionan, juicios que nunca salen, cosas que se traban, el vicio de muchos en la corrupción, negar a Dios. ¿Qué nos contesta Dios? La contestación divina. Bueno, allí en el capítulo 2, es cierto, el Señor habla
con él de muchas cosas que iban a pasar en la tierra bíblica. Pero no podemos ver todo el detalle del libro, ¿no? Pero sí quiero ver lo principal. Y la contestación que Dios le da está en el capítulo 2, para que vos y yo podamos recurrir a eso. Vea el versículo 4. 2:4. ¿Qué dice? He aquí, léalo conmigo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pare ahí. Esto estaba pasando. Pare ahí. El alma que no era recta se enorgullecía de lo que lograba, de lo que alcanzaba, de todo lo que podía hacer con sus fuerzas y con sus métodos y con su ideología y con todo lo demás. Pero ¿qué más dice? Siga conmigo, el texto. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabe? Es una primera mención de esta palabra que después toma el apóstol San Pablo en Gálatas y también la vemos tan desarrollada en la palabra del Señor como en el Nuevo Testamento, después de que Jesús estableciera su reino, ¿no? Pero ¿qué estaba diciendo en ese tiempo? ¿Y qué nos dice a nosotros? En la tierra, esta tierra tan depravada, tan manifiesta de iniquidad, de tanta injusticia, de tantas cosas que podemos nosotros conocer y se pueden levantar, en esta tierra está la buena semilla. La buena semilla son los justos, mas el justo por la fe vivirá. Ellos son los que se oponen a la maldad. Y el Señor estaba diciéndole a Habacuc, a pesar de todo lo que puede pasar sobre esta tierra, hay justos. Y por esos justos que se oponen a la maldad pueden sobrepasar y mirar las cosas desde otro ángulo, de otra manera, como Dios las ve. Primera cosa que le dice entonces, que el justo por la fe vivirá. Bueno, si tú conoces a Jesús, eres uno de los justos. Si has entregado tu vida al Señor Jesús, eres justo. Porque eres justificado por la fe, por la sangre preciosa del Señor. Así que el principio que el Señor nos enseña acá, nos dice, es que cuando los justos se manifiestan en la tierra, se oponen a toda esa maldad, pero no con revoluciones, ni violencia armada, ni nada por el estilo, sino a través de la fe, el clamor y la oración. Dice, él no le contesta a los por qué se demora en obrar. Él está diciendo, vive como un justo, y los que viven como un justo en la tierra van a ser esa buena semilla que hacen la gran diferencia. Segunda cosa que le contesta, versículo 14. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Porque la tierra, vea, estaban frente a ellos allí a eminentes juicios de Dios, que se iba a destruir el templo y todo en poco tiempo. Pero dice la declaración del Señor, la tierra. En la tierra será derramada mi gloria. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto agigantaba la fe. Él está por manifestarse con su gloria, dice. Entonces, hay esperanza. Como justo voy a vivir por la fe, pero el Señor promete que más y más de su gloria va a llenar en esta tierra. Esta es una palabra profética que a través de los tiempos ha corrido por lugares y lugares y creemos aún que tiene una manifestación más plena en los tiempos que tenemos por delante. Pero esta palabra nos anima porque sabemos que Dios está prometiendo que sobre esta tierra querida será derramada su gloria.
a pesar de la maldad, a pesar de la iniquidad, a pesar de todas las cosas que pasan, a pesar de que podemos identificarnos con Habacuc en su clamor y también en su queja. Pero dice, vive por la fe, confiando, creyendo. ¿Qué otra cosa dice? Versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vamos a ver, repítanlo, a ver, ¿todos lo tienen? ¿Están leyendo conmigo? A ver, otra vez. 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahora, ¿qué significa esto, no? ¿Qué es el santo templo? No era el templo que iba a ser destruido. Era su templo espiritual. Él está reinando en los cielos de los cielos. Esto está diciendo que en la tierra está todo bajo mi control porque soy el creador y el sustentador de toda la tierra. No es que, bueno, acá parece hay un aparente operar de maldad y todo lo demás, pero yo estoy en control, dice el Señor. Jehová está en su santo templo. Y la palabra es calle delante de él toda la tierra, porque él es el que reina, es el que tiene dominio, el que tiene autoridad. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de esa fe activa, como hablamos, en vez de ser una fe pasiva, ¿no? Esa fe activa que movemos declarando lo que Dios dice, nos movemos en fe cada día, nos movemos cada día orando, reclamando de Dios su intervención en nuestras vidas, reclamando que el amor de Dios nos llene. Bueno, todo esto, esa fe activa es porque el Señor está preparando más y más para derramar su gloria sobre toda la tierra. Yo tomo esta palabra, es una palabra viva. Y además, Él reina. Todo está bajo su control. Algunos piensan que está en control de la iniquidad y de la maldad. Con todo esto de los terroristas que están operando tanto en otras naciones del mundo, matando cristianos, matando chicos, violando, haciendo cualquier barbaridad, ¿no? En aras de diríamos, una religión vacía, pero a la vez un fanatismo religioso. Algunos piensan por todo lo que esto significa, ¿no? En el impacto, el movimiento, que es como que esa maldad está dominando, está ganando a los hombres de fe en el mundo. Hay algo fuerte que está pasando en otros lugares, ¿no? Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, sabemos que aunque haya toda esa manifestación de maldad, el que tiene el control de las cosas es ese, y nuestro lugar es vivir por fe, nuestro lugar es esperar que la gloria del Señor sea derramada. Nuestro lugar es, aunque no veamos mucho, seguir y seguir perseverando. Porque de esa manera vamos a afirmar los principios y la palabra de Dios que es viva y creativa en esta tierra nuestra, aquí en Argentina, aquí en nuestra ciudad. Usted puede permitirse mirar muchas cosas que pasan en estos días, ¿no? Aquí, en nuestra ciudad, fuera de nuestra ciudad, lo que es cada vez un clamor de muchos, pero nadie escucha. Controlar el avance de la destrucción de las adicciones y demás es algo tan tremendo que está pasando. Pero en medio de todo eso, es cierto, un avance tremendo de la maldad, de la inmoralidad, de la idolatría. Un avance tremendo de la maldad que ha crecido en una manifestación atea en tantas personas, materialistas, que solamente quieren vivir el momento.
frente a todo eso que nos toca vivir a nosotros, así como le tocó a Habacuc, el Señor le dice, vive por la fe. Si eres un justo, vive por la fe, confiando, esperando. Bueno, estamos tocando Habacuc, nada más tantos textos tendríamos para tocar, ¿no? Pero vea, vive por la fe porque yo se derramaré mi gloria sobre la tierra. Esto no es el fin. Esto no es el fin. Quizá el incremento de la maldad para la manifestación de la gloria del Señor, y un día vendrá Jesús, ¿no?, a reinar sobre la tierra, y bueno, entonces será el cumplimiento total de esta palabra, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová la tierra nuestra. Es muy posible que sea así. Tenemos que tener esa confianza y esa seguridad. Y además saber que Él está reinando efectivamente, no que lo cantamos por ahí y lo decimos ahí. No, está reinando, tiene dominio, tiene autoridad. El creador de los cielos y la tierra no se olvidó de los cielos y la tierra. Él reina, tiene el poder. Cuando quiere mover a uno de estos títeres humanos que se levantan a veces con tanta soberbia y con tanta frescura de sus dichos y sus ideologías, lo mueve tranquilamente. Así ha sido a través de la historia y así seguirá siendo. Bueno, pero qué bueno, no termina aquí Habacuc. Tomó esa palabra. ¿Y qué pasó en el capítulo 3? Eso es interesante, ¿no? Algo muy fuerte, cambió totalmente. Esa manifestación de Dios en su vida hizo un cambio total. Escuche, la queja estaba en el capítulo 1. Cosas reales, las estaba viviendo. No había cumplimiento, él decía, oramos, creemos y todo lo demás, y sigue el mal. El capítulo 2, el Señor lo encasilla en los principios por el cual debe vivir, así como nos dice a nosotros, por la fe, esperando la manifestación de su gloria y sabiendo que Él reina. Y entonces hay un cambio total en el capítulo 3. Vea, el capítulo 3 es tan vibrante en gozo, ¿no? Hay una oración y una canción, un cántico del profeta. Este cántico profético de Habacuc es comparado con otros cánticos que ha habido en las Escrituras, aún con el cántico de Moisés, que fue muy vibrante en los tiempos cuando se cruzó el Mar Rojo, y también se habló y se habla de él en Apocalipsis como algo que se va a reflejar en el final. Pero acá hay algo muy vital, muy lleno de vida. Entonces, capítulo 3, Habacuc, tenemos aquí el primer versículo que dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. No te preocupes tanto por esta palabra Sigionot. Muy posiblemente era una indicación para los músicos y a los que cantaban, porque incluso al final de todo, también de este capítulo hay una indicación para los instrumentistas, ¿no? Al jefe de los cantores y todo, ¿no? La idea de esto no debe ser cantado con tristeza, Sigionot. Debe ser cantado con emoción y con victoria. Eso es lo que la palabra esa se daba a entender para ese tiempo. A ver, mírenlo un poquito. De queja, la revelación que tuvo de Dios, y ahora este cántico y esta oración. Comienza el versículo 1, oración, como dijimos, y versículo 2 dice, ¿qué dice? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mira qué maravilloso esto. Oh Jehová, ¿qué más dice? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora, ¿qué es la base de esto? ¿Qué es lo importante? Dice, oí. El oír.
Vea. Antes se oía él, antes veía las circunstancias, antes veía el problema, antes veía todo lo que estaba suelto, la inmoralidad, la idolatría, la maldad, la injusticia. Miraba eso. Cuando viene el Señor y empieza a hablarle y revela sus principios, dice, oh Señor, he oído. Quiere decir que le trabajó dentro, ¿no? No solamente algo que uno escucha, algo que pasa. No, trabajó en lo íntimo de su ser. He oído tu palabra. Y dice, y temí. Estaba hablando del temor santo. Tres cosas pasaron ahí, ¿no? Oyó, palabra que vino del cielo, palabra inspirada, y temor santo que fue sobre su ser, porque ahí se dio cuenta de lo poco que tenía de reserva en su vida espiritual cuando tantas quejas y tantas cosas ocuparon el primer lugar. Ahora escuche, nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando no escuchamos, cuando las oraciones no llegan o parece que no llegan y que tenemos que mantenernos confiando, perseverando. Pero oyó la palabra, temió en el Señor. ¿Y qué pide? El versículo 2 está hablando, oh Jehová, aviva tu obra, todo su poder a favor de tu pueblo. No habla de avivar la obra, está hablando de todas las manifestaciones poderosas que el Señor ha tenido en todos los tiempos. Es la obra de Dios en medio de esta tierra. Si usted puede mirar todo esto, mírelo desde el momento creativo de Dios y todo lo que pasó a través de Abraham, esas obras poderosas y con Moisés y con el pueblo en esclavitud y saliendo, toda la conquista de la tierra, todo el operar de Dios tan maravilloso. Dice, aviva tu obra. Eres tú el que los tienes que avivar. ¿Me das cuenta? Que se viene a manifestar todo tu poder, Señor, toda tu grandeza, todas tus señales, todas tus maravillas. En medio de esta tierra, aviva tu obra, en medio de los tiempos. Y a veces nosotros nos apuramos tanto que queremos los tiempos ya. Dice, en medio de los tiempos. No sé si la perspectiva de él era para su tiempo, porque había mucho en contra de un avivamiento en ese momento. El pueblo había volcado, había dejado las leyes, venía la destrucción, la cautividad. Pero estaba mirando hacia adelante. Estaba mirando hacia adelante. La obra del Señor no terminó porque pasaran cosas en el tiempo de Habacuc. Él estaba mirando proféticamente ya que esa obra de Dios iba a ser avivada, y el pedido de él, avívala, Señor, en los tiempos. Dice, en medio de los tiempos que tú decidas, que tú pongas, hazla conocer. Entonces había algo tan definido ahí en su petición, sabiendo, Señor, la obra está en tus manos. Tú eres el único que puede avivar. Tú eres el único que puede derramar tu espíritu en medio de la tierra. Tú eres el único que puede traer precisamente ese conocimiento de la gloria tuya aquí en medio nuestro. Avívalo. Y dice una palabra que es interesante tenerla presente. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, porque había tiempos de destrucción, tiempos muy fuertes que venían. Dice, en medio de todo eso, Señor, que prevalezca tu misericordia. Tu misericordia. Qué pedido, ¿no? Y además tenía una visión futura, por eso tuvo toda una visión aquí. Una visión de cómo iba a venir Jesús en el tiempo de gloria, o cómo iba a venir el Señor. Muchos lo atribuyen así, lo que está en el versículo 3, del capítulo 3, ¿no? Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y hay una pausa ahí, como diciendo, su gloria
Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. Resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Toda una declaración maravillosa de un tiempo que él no estaba viviendo, pero estaba viendo lo que venía. Y sin duda que también se manifestó mucho de esto en el tiempo del ministerio de Jesús. Pero la ubicación geográfica por el cual él está hablando, muchos dicen, por ese lado entrará el Rey de Gloria para reinar en la tierra. Así que vea, qué visión tuvo, ¿no? Vea, diga conmigo, versículo 4, la segunda parte del versículo 3 dice, su gloria, ahí está, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Así que vea, qué declaración en su visión futura. Como diciendo, miren, esto no termina por más que haya injusticia en la tierra, por más que pase lo que pase aquí. Dios tiene un propósito eterno, tiene un propósito muy completo. Aunque no veas lo que quieres ver, Dios tiene propósito eterno, va más allá. Y entonces al final encontramos el cántico triunfante. Qué tremendo, ¿no? Ese cántico triunfante estaba mirándolo con los ojos de la fe. Mire, no estaba pasando eso en el versículo 17, pero sí podía pasar. No nos está pasando a nosotros en este tiempo, pero puede pasar. ¿Qué dice el 17? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, todo eso, parece tan negativo, ¿no? Tan negativo. Escasez. Todo eso si pasaba en la tierra de Israel era una devastación. Léalo fuerte conmigo porque yo escuché eso, no sé si andaré mal del oído me duele un poco hoy, que no escucho de este lado, escucho de este. A ver si todos leen. ¿Tienen su Biblia para leer? Versículo 17 otra vez. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Él está definiendo ahí escasez. La vida en el tiempo que él estaba habitando allí en la tierra, tenía mucho que ver con la riqueza de la tierra. Las higueras, las vides, los higos, la uva, el vino, era algo muy importante. El olivo, aceite que no solo se usaba para comer, sino como sanidad. Aunque los labrados no haya mantenimiento, aunque las ovejas nos las quiten, no haya más ovejas, no haya más vacas. Está mirando un panorama de destrucción, de escasez. Pero en medio de todo eso, esta es la gloria de este cántico, ¿no? Y sigue el versículo 18 diciendo, ¿cómo dice? Con todo. Con todo, a pesar de todo, sea como sea. Miren cómo cambió la cosa, ¿eh? De su queja inicial frente a todo lo que había,
las situaciones que vivían. Tanto fue el impacto de la palabra que recibió del Señor, que no solo estaba orando, teniendo una visión futura de lo que sería realmente la manifestación de Dios en la tierra, sino que ahora estaba diciendo, a pesar de que pasen estas cosas, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué estaba haciendo? Estaba elevándose por encima de las circunstancias. ¿Qué aprendes hoy? ¿Dónde está tu mirada? Tu mirada puede estar metida en las circunstancias, en lo que estás viviendo, en lo que te pasa. Tu conflicto en tu casa, tu cuerpo, tu enfermedad, falta de dinero, cualquiera circunstancia. ¿Dónde está tu visión? Cuando él dice esto acá, está hablando de una expresión de alegría y de gozo muy, muy, muy fuerte y muy definida. Usted sabe que esta palabra de gozo que está aquí, si usted busca, sobre todo en la Biblia, plenitud, que viene del original, es la palabra gil. ¿Sabe qué idea encierra? La de saltar o danzar de gozo. No es quedarse quieto con gozo profundo interior, no. Saltar, dice. Más, dice, el verbo significa dar vueltas repetidamente. Así que vea el cambio y la perspectiva tan distinta cuando la palabra de Dios viene, le da una visión de futuro, le da realmente la seguridad de que Él está reinando, que está en medio de todo. Entonces en su cántico triunfal su mirada es elevada. Pide, sí, pide, aviva tu obra, pide, trae Señor algo sobre esta tierra, sobre toda tu obra. Pero hay un cántico, hay un gozo, hay una alegría, hay algo que quiebra todas las circunstancias y obstáculos que podía haber. Qué bueno, ¿no? La mirada, ¿dónde estaba puesta? El justo vivirá por la fe. El justo, el Hijo de Dios, el que es comprado por el precio de la sangre, ese vivirá por la fe. ¿Dónde está su mirada? En el autor y consumador de la fe. Se eleva por encima de las circunstancias, porque sabe que todo está bajo el control de Dios y mira hacia el monte. Bueno, hoy cantábamos, ¿no? Mi socorro viene de Jehová. Y es cierto, pero hágalo efectivo cada día, porque tenemos ataques a la fe, por eso Dios nos está dando estas palabras y nos está animando con su misma palabra. Entonces dice, yo me alegraré en mi Dios, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha salvado, voy a tener gozo, voy a danzar, voy a dar vueltas repetidamente. Voy a saltar, no me voy a quedar quieto, está diciendo. Hay algo que sobrepasa todo lo que yo puedo hacer porque viene el Espíritu de Dios. Uno diría, bueno, Habacuc, en aquel tiempo esta palabra realmente parecería que estamos en el Nuevo Testamento con todo el gozo, con toda la vida del Espíritu, la plenitud del Espíritu. Pero realmente, qué indicación, ¿no? Qué sabiduría de Dios que nos deja esto para nuestro tiempo también, para que nos demos cuenta la importancia de darle ese lugar a Dios y esa mirada puesta en Él por encima de todas nuestras problemáticas, ¿no? Y entonces versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, dígalo conmigo, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas, en mis alturas, me hace andar. Y aquí está realmente cómo se puede elevar por encima de las circunstancias.
porque Jehová, porque el Señor, Él dice, es el que me fortalece. Yo no puedo por mí mismo. Sí, generalmente estoy mirando siempre lo más oscuro, lo más negro, las circunstancias penosas y todo lo que pasa, aunque no sean tan tremendas como las que plantea acá, ¿no? Pero la fortaleza viene del Señor. Y la figura hace mis pies como de ciervas. Dice que las ciervas son muy ligeras en el andar, apenas pisan. Y entonces como que andan por encima de la tierra, ¿no? Un poco la idea es esa, por eso dice, en mis alturas me hace andar. Querido, qué tiempo este, ¿no? Aunque todo anda mal en el mundo que rodea al profeta Habacuc, él salta de alegría por su comunión con el Señor. Eso es lo que hizo la diferencia. No era que no conociera a Jesús o al Señor, ¿no? Lo conocía. Sabía de Dios. Pero empezó a caer su fe. ¿Por qué? Porque se ocupó de mirar todo lo que pasa alrededor. La injusticia. Señor, clamamos y no hay respuesta. Empezó a dar lugar a la duda. ¿Entiende? Cuando miró allí, estaban todas las quejas presentes. Y muy valederas, por otro lado. Pues estaba pasando todo eso, como pasa hoy en día. Y no es que debemos ignorar lo que pasa, pero no darle esa atención que llena y cubre nuestro ser. No, lo más importante es lo que después dijo el Señor. Debemos aprender a estar por encima de ello. Y la acción nuestra este tiempo debe ser esa confianza plena en el Señor, ese perseverar en la fe. Por eso la palabra que he estado dando el Señor este fin de semana pasado, ¿no? Porque quiere que perseveremos en la fe, en los principios de Él. Llega un momento que no tenemos otra cosa en que agarrarnos. En la palabra que Él ha dado y en la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Por eso debemos confiar plenamente. Y debemos perseverar buscando la palabra, buscando el alimento diario, llenando nuestra vida de las cosas del Señor. En medio de nuestros ajetreos, nuestros trabajos, en medio de nuestros placeres, en medio de nuestro andar, pero que sea Él el que ocupe ese lugar. Cuando ocupa el lugar la circunstancia y las cosas que vivimos, pasa lo que pasó con Habacuc. Pero Él se prendió y nos enseña, puesto los ojos en Jesús, mirando a Él, Él está todavía reinando. Así como es bueno, Él fue bueno, es bueno y será bueno. Puede decir conmigo, Él reinó, Él reina y Él reinará. Amén. Aleluya.